La detención de periodistas en Venezuela es un fenómeno que ha cobrado relevancia en los últimos años, afectando la libertad de prensa y el derecho a la información. Según datos de organizaciones como el Instituto de Prensa y Sociedad y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, los casos de hostigamiento, arrestos arbitrarios y censura han ido en aumento. En este contexto, conversamos con Luz Frandy Contreras, profesional de la comunicación en el estado Táchira, para conocer su perspectiva sobre la situación del periodismo en la región y los retos que enfrentan los medios de comunicación en la actualidad. Primera pregunta, Luz Frandy. ¿Cómo describiría usted la labor de un periodista en Venezuela en la actualidad? Considero que la labor de nosotros como periodistas o comunicadores sociales en la actualidad y sobre todo en el estado Táchira, pues ha sido un poco compleja, ¿no? En comparación a otros años. Siento que año tras año todo se ha ido complicando un poco debido a la situación política, sobre todo. Siento que se le está dando mucha relevancia a lo político y no se está de repente respetando el lado humano también de las personas y también de nosotros como comunicadores sociales. Últimamente pues existe quizás un poco de hasta autocensura para poder cuidarnos de cierta manera en algunos aspectos, sobre todo por lo que es la vida política en el país y todo el contexto que esto ha conllevado. Ok, desde tu experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los periodistas de Venezuela? Los principales desafíos son mostrar la realidad tal cual. Siento que en estos momentos, como decía anteriormente, nos estamos autorregulando de muchas maneras para poder cuidarnos. Estamos aplicando también la autocensura en ciertos temas para poder cuidarnos a nosotros y también cuidar a las personas que están dándonos o brindándonos la información. Entonces siento que eso ha sido como lo más difícil quizás de manejar. Sobre todo, repito, en el aspecto político, que es donde más ha influenciado toda esta situación, aunque sabemos que el aspecto político al fin y al cabo termina influyendo en muchas otras vértices, la salud, la educación, entre muchos otros. Como acabas de mencionar y en otras ocasiones, algunos periodistas han reportado obstáculos al momento de cubrir ciertos temas sensibles. En este contexto de restricciones, ¿cuáles son las cosas que han logrado los periodistas adaptar para seguir informando a la población? Por ejemplo, lo que te decía de la salud. En el estado Táchira, en muchos casos no podemos acceder del todo a algunos temas específicos. Por ejemplo, ingresar al Hospital Central de San Cristóbal es un protocolo completo. Entonces, este es uno de los temas. ¿Qué ha tocado hacer? Bueno, la gente nos envía. La misma gente que está, por ejemplo, en el hospital y ve una situación complicada, ve que de repente no hay luz en un pasillo, no hay un servicio óptimo en X área, o por ejemplo ha dejado de funcionar el rayos X como ya ha pasado en otras oportunidades. Entonces nos estamos afianzando en lo que la comunidad nos envía, pero también cuidando a esa persona que nos está brindando la información, porque tenemos que ser cuidadosos nosotros y también cuidarlos a ellos, que son nuestras fuentes. Okay. ¿Cómo crees que ha cambiado el acceso a la información pública en los últimos años? ¿Es más difícil obtener los datos oficiales en entrevistas o fuentes gubernamentales? De hecho, casi no hay datos especiales. Si hablamos, por ejemplo, de temas como cáncer, un ejemplo, cifras de fallecidos por cáncer de mama. No hay unas cifras concretas, no hay cifras precisas. Lo mismo sucede, por ejemplo, hablando nuevamente del tema de salud en el Hospital Central. Lo mismo sucede cuando uno va al Hospital Central a solicitar una entrevista. Hay que pasar varios protocolos, hay que pedir permiso, hay que pedir las autorizaciones. Entonces sí ha sido un poco complejo en cuanto al acceso de estos números, de estas cifras oficiales. En cuanto a entrevistas, pues la mayoría de los casos sí nos atienden y nos reciben, pero debo destacar que no a todos los periodistas. De verdad, bueno, me siento afortunada en el caso de ser de la televisora del Táchira, que se nos abren muchas puertas, pero hay periodistas hay colegas de otros medios que no son recibidos o que no logran tener un acceso. Entonces sí ha sido un poco complejo en cuanto a ese tema. ¿Qué papel crees que juegan las redes sociales en la difusión del periodismo en Venezuela? ¿Son una herramienta de apoyo o representan un riesgo adicional? Ambas.
La verdad, ambas. Sí son una herramienta de apoyo porque sabemos que en muchos medios de comunicación hay temas sensibles que no se pueden publicar de repente o que no se pueden manejar, pero también hay que entender que las redes sociales se prestan para que se divulgue información falsa, para que cualquier persona pueda subir información o contenido que termine siendo una fake news. ¿Cuáles son las principales limitaciones que enfrenta un medio de comunicación regional frente a uno nacional en términos de recursos y acceso a la información? Yo creo que los medios regionales y nacionales en este momento están pasando por la misma situación. Hay pocos recursos, la verdad. Hay pocos recursos para el pago de nosotros como periodistas. De hecho, la mayoría de nosotros tiene 3, 4 trabajos para poder subsistir, y si se puede tener algún otro trabajo extra afuera de lo que es la comunicación, aún mejor. Entonces siento que de verdad todos los medios nacionales y regionales en estos momentos estamos pasando por una situación crítica, ya que solo dependemos de publicidad prácticamente. Eso es nuestra única entrada en todos los medios. Y lo digo porque, bueno, tengo colegas que trabajan en Venevisión, trabajan en Televen, pero pues están en las mismas situaciones. Muchas veces les dicen a ellos como que ni siquiera les están pagando un sueldo, sino que muchas veces lo que se hace son como alianzas, y esas periodistas lo buscan aquí, aportes como alianzas en donde les puedan de repente financiar su trabajo para que ellas puedan seguir enviando material. Entonces sí es complejo porque no siento que está fácil en este momento la economía para los medios de comunicación. ¿Crees que últimamente la relación entre los periodistas y los ciudadanos ha cambiado? ¿Percibes mayor apoyo o desconfianza entre ellos? Siento que toda la situación política y demás ha generado como ese vaivén. Hay momentos en donde uno siente más cercanía por parte de la gente, pero también hay momentos en donde no, por algunos temas. Por ejemplo, si yo publico una información de X posición de la política, resulta que el otro grupo considera que yo no estoy siendo leal, que no estoy siendo sincera, o que yo solamente estoy queriendo mostrar este lado porque, bueno, está esta nota. Pero resulta que lo mismo sucede cuando hago una nota del otro lado, contrario. Entonces, siento que la gente juzga muchas veces por el tipo de contenido que se está haciendo, que se está montando, cuando en realidad son solo noticias que debemos mostrar, bien sea de un lado de la política o del otro lado de la política. Sobre todo hablo de la política porque considero que es el tema más álgido en estos momentos y lo que está más afectando, ¿no? Con toda esta información, ¿cuál crees que pueda ser el futuro del periodismo en Venezuela, o qué factores pueden influir en el desarrollo de este futuro? El futuro del periodismo en Venezuela. Pues la verdad siento que además de la necesidad económica que tienen ahorita los periodistas, porque es muy cierto lo que te decía, muchos tenemos 3, 4 trabajos, muchos ya solo tenemos un trabajo, 2 trabajos, dependiendo. Entonces siento que el futuro va a ser un poco complejo para los que ya estamos acá. ¿Cuál es de repente el reto para convertir esa complejidad y ajustarlo a nosotros, ¿no? Sería los medios digitales. Siento que sin duda alguna nuestro cambio, nuestra evolución no solamente va a ser mantenerse en los medios de comunicación tradicionales, prensa, radio, televisión, sino que nuestro futuro va enfocado a lo que son los medios digitales, a lo que es las herramientas como TikTok, Instagram, YouTube, cualquier otro tipo de herramientas que puedan facilitar que nosotros también podamos percibir dinero o una entrada económica por nuestros propios medios. Y hablo de la economía porque, bueno, a pesar de todo es algo importante. A pesar de la vocación, pues igual necesitamos un ingreso, ¿no? Para poder seguir haciendo lo que nos gusta y lo que amamos. ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes que desean dedicarse a esta profesión en el futuro? Yo les digo que igual mantengan la esperanza, que sigan haciendo lo que les gusta. No hay nada como hacer lo que a uno le apasiona. Y lo que te decía, nosotros tenemos mucha vocación y vemos las dificultades, las situaciones que estamos pasando, las complejidades, el tema económico, lo de que, bueno, muchos colegas se han sentido perseguidos, se han sentido hostigados
se han sentido censurados o autocensurados. Pero siento que sin nosotros, la sociedad estaría también en un limbo, porque nosotros tenemos un papel fundamental y es conectar a las necesidades que tiene la comunidad con lo que es el público, con lo que son los entes, para que puedan ver y puedan darse cuenta. Anteriormente pues toqué mucho el tema de política, pero por ejemplo, nosotros somos una herramienta esencial en el caso de las comunidades. Si nosotros no ayudamos a una comunidad a visibilizar alguna situación que esté sucediendo en su comunidad, como por ejemplo la explosión de un transformador, y eso se queda allí, sin que nadie lo publique, sin que nadie haga nada, sin que nosotros como periodistas podamos hacer una nota a la comunidad y mostrar qué es lo que está sucediendo, muchos de estos casos no se arreglarían. Y no es que nosotros nos vamos a convertir en superhéroes, porque no es la finalidad del caso, pero nosotros somos una herramienta para que se muestre las cosas que están pasando en las comunidades, en cada uno de los espacios y en las distintas áreas. Finalmente, ¿qué opinas o qué puedes declarar acerca del caso de la detención de periodistas en Venezuela, que últimamente se ha ido agravando con la situación de las elecciones y de los temas políticos mayormente? Lo único que te diría, Nicole, es que informar no es un delito. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo como corresponde y pues lamentablemente estas situaciones están afectando a colegas. Gracias a Dios ninguno es del Táchira, pero eso no quita que igual nos duela y que nos sintamos también como afectados por esta situación. Muchísimas gracias, Lufrandi. Eso ha sido todo para esta entrevista. Gracias.